Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 4. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 2. Ya al escuchar esta palabra, tal vez será muy diferente lo que estaban pensando, como casi todo el día, ¿no? Entonces, vamos a investigar cómo está escrito la palabra de Dios. Romanos capítulo 2. Para estudiar Romanos capítulo 2 tenemos que leer todos, pero no sé muy bien es conviene o no conviene. Pero si no leo, entonces ya estaba como enterando, entonces sería bueno que vamos a intentar leer, ¿ya? El versículo 1. Con paciencia vamos a tener tiempo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero hierra y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 he leído. Entonces vamos a dividir dos partes. Uno es esta parte desde el versículo 1 hasta 16. Ya, de primero vamos a repasar Romanos capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta 17 estaba dando saludos
y también estaba mencionando lo que había sido apostolado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, apóstol Pablo. Y luego estaba diciendo que estaba divulgando la fe de los hermanos de Roma, porque mucha gente está confiando en Dios. Pero apóstol Pablo, como dice, yo también quiero veros para compartir el don espiritual para que sean confirmados. Es muy importante, ¿no? El siervo de Dios que fue establecido por Dios como apóstol Pablo, él cuando visita la iglesia de Roma, él iba a dar la palabra de Dios compartiendo el Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para que ellos también tuvieran muchos frutos espirituales. También él dice que él quería compartir el Evangelio. Por eso nosotros estamos pensando que después de entender el Evangelio, después de recibir la salvación, no es necesario saber sobre el Evangelio. Pero no es así, como lo que había mencionado yo. Desde capítulo 1 de Romanos hasta 16, toda la palabra de Romanos es explicación del Evangelio sobre el pecado, sobre el juicio eterno de Dios, sobre también la justicia de Dios y también la vida de creencia. Entonces nosotros tenemos que saber qué es el pecado, qué es el juicio de Dios, qué es el Evangelio que explica sobre la redención eterna. Y luego nosotros tenemos que saber, después de haber recibido la salvación, cómo puede vivir, cómo puede servir al Señor. Así nosotros estamos hablando. Y luego Romanos capítulo 1, el versículo 17 es muy importante para nosotros, ¿no? Ya voy a leer. ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La verdad que el Evangelio bíblico sí o sí tiene que revelarse de ¿qué? La justicia de Dios. Pero hoy en día no mucha gente está distinguiendo de qué la justicia humana y la justicia de Dios. No puede explicar cuál es la justicia humana. La justicia humana es decir que el que está cumpliendo mandamiento de Dios, el que está esforzando para hacer buenas obras, todo lo que está haciendo la obra de ser humano son de justicia humana. Fuera de eso, hay otra obra, se llama la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Entonces, ¿dónde sale este vocabulario? La redención eterna, porque este vocabulario no está apareciendo en Génesis, Apocalipsis o cualquier lugar, no está apareciendo, está escondido. Por eso cuando uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis, poco a poco, detalladamente e investigando, se encuentra dónde está escrito esta palabra. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así dice. Busquemos. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 voy a leer. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, que estaba explicando sobre el tabernáculo de reunión celestial. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo trabajara en ese lugar. Por eso a través del tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés, nosotros podemos imaginar. Porque en el tabernáculo de reunión hay patio, también hay la puerta, también hay ¿cómo se dice? El altar de holocausto, donde se quema los sacrificios. Y luego pasando de el altar de holocausto se encuentra el fuente de agua, donde guarda aguas.
¿Saben que quién puede lavar su mano y pie? Entonces, únicamente entre los que trabajan dentro del tabernáculo de reunión, como los sacerdotes. Los sacerdotes trabajan matando ovejas, cabras, vacas, cada día está manchando de su mano con la sangre. Con la sangre, si ingresa en el lugar santo, muere. Eso es la ley. Por eso antes de ingresar en el lugar santo, ya sí o sí tiene que lavar. Es decir, que ya no tiene que mostrar su obra. Es decir, que después de pasar en el lugar del altar de holocausto, el holocausto es decir, que se quema y muere. Eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo que va a transformar como cenizas. Es decir, que hasta morir en la cruz, Jesucristo murió por nuestros pecados, derramando toda la sangre. Después de haber recibido la salvación, Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como real sacerdote. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad para entregar la palabra de Dios, para reconciliar entre los pecadores y Dios. Eso es evangelización. Por eso, uno que quiere evangelizar, predicar el evangelio, sí o sí tiene que saber sistema de purificar el pecado. Desde Antiguo Testamento estaba saliendo cómo podía limpiar el pecado del pecador. Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Eso es la regla perfecta de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Significa que cuando Dios perdona de nuestros pecados, cuando Dios ve la sangre que haya pintado en el lugar de cuernos de altar de holocausto que estaba matando cada día entre los pueblos, en aquel entonces Dios iba a perdonar. Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32, estaba explicando. El sacerdote podía limpiar el pecado por la sangre de oveja o cabra. En aquel entonces él será recibido, perdonado de Dios. Pero este pecado diariamente estaba limpiando. No podía pasar para mañana, porque mañana todavía no cometió. Por eso limpiaba cada día. Pero ingresando en el lugar de tabernáculo de reunión, a la izquierda hay el candelabro que estaba iluminando cada noche. Por eso el sumo sacerdote Aarón sí o sí tenía que quedarse en ese lugar para confirmar de lámpara. Hay 7 lámparas que estaba iluminando. Además, en la pared estaba poniendo por medio de pared de acacias, pero cubrió por medio de oro. Por eso, cuando se ilumina de lámpara de fuego, en aquel entonces se ilumina como si fuera como un lugar como en el cielo, porque toda la pared se ve como si fuera espejo, ilumina. Es decir que Jesucristo es como lámpara y la luz que nosotros podamos caminar con Jesucristo. También a la derecha se queda la mesa de los panes de sin levadura. Entonces estaba poniendo 2 hiladas y en total 12 panes. Cada día estaba cambiando. Este pan no podía comer cualquier persona, solamente entre los sacerdotes que estaban trabajando en el tabernáculo de reunión. También en el medio hay incienso que se quemaba como si fuera que oración. Por eso, después de pasar en el lugar de altar de holocausto, es como si fuera que nosotros estamos purificando, recibiendo el perdón de los pecados, siendo justo. Y luego
ya puede alcanzar el fuente de agua para lavar nuestra mano, lo que estamos ensuciando cada día después de ser salvo. Y luego ingresando donde hay candelabro y también la mesa de panes y también el incienso. Es decir, que cada día nosotros tenemos que recibir iluminación de la palabra de Dios y panes de la vida, porque tenemos que comer espiritualmente y también orar al Señor quemando incienso. Ahí verlo es como una divisorio que estaba poniendo tela. En aquel entonces no puede ingresar cualquier persona. Entre los sacerdotes no pueden ingresar. Si ingresa y muere. Solamente Dios permitió a un sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo. Es decir, que 10 de julio puede ingresar una vez al año. Sin llevar la sangre muere, pero al llegar 10 del mes séptimo, llevando la sangre, sumo sacerdote ingresa en el lugar santísimo, se encuentra el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Sobre el propiciatorio y puede rociar con la sangre de cabrío que había muerto. Y luego frente del arca de pacto de Jehová rociando. En aquel entonces Dios no pudo menos que perdonar de pecado de Israel de un año que había cometido. Cada año estaba purificando a través del sumo sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo, así dice Hebreos capítulo 9, el versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, la verdad que en el cielo hay el tabernáculo de reunión, también hay lugar santísimo, pero para limpiar nuestros pecados de la vida de Jesucristo, no es necesario ingresar 2 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Para Jesucristo, solamente una sola vez para siempre, suficiente para limpiar el pecado del mundo, pasado, presente, futuro. Mucha gente está comparando de su sentido. Mucha gente está comparando de su situación que está teniendo, pasado, presente, futuro. No sirve de nada. Este cálculo no tiene nada de la relación de la obra de Jesucristo. Jesucristo dice que ingresó en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial ante presencia de Dios con su propia sangre, roció 7 veces. Señor, yo estoy pagando el precio del pecado, de todo completo, eternamente. Por favor, acepte. Dios ya aceptó. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la obra de Jesucristo que hizo perfectamente. Solamente nosotros tenemos que aceptar la obra de Jesucristo como si fuera nuestra obra. Es decir, que en vez de mí, Él está pagando. Por eso, como si fuera que yo había pagado el precio de pecado completo eternamente. Así debe aceptar la sangre de Jesucristo. Por eso en el Evangelio se revela, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios. Por eso estoy hablando sobre la justicia de Dios. ¿Qué es esto? La obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. ¿En dónde? En el lugar santísimo. ¿Cómo? Con su propia sangre, rociando 7 veces, como lo que había purificado cada año, una vez al año, por medio de sumo sacerdote. Esa es una sombra, una muestra. No era original, pero Jesucristo siendo sumo sacerdote celestial. ¿Jesucristo iba a morir después de ser resucitado? No. Por eso no es necesario establecer otro sumo sacerdote fuera de Jesucristo.
sino que suficiente. Jesucristo vive para siempre. Por eso Jesucristo es testigo de nosotros, que yo he cancelado todos sus pecados para que sea justificado, santificado y perfecto. Eso es lo que está mencionando el Evangelio. Pero hoy en día no está tocando el tema de la obra de sumo sacerdote celestial Jesucristo, sino que tapando de esta área solamente está hablando, nosotros tenemos que trabajar, esforzar, amar, hacer. Entonces está pidiendo que hagamos nuestra justicia humana. Por eso tiene que distinguir la justicia humana de dónde viene. De nosotros. La justicia de Dios, ¿de dónde viene? De la obra de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros nos gustamos tener billetes de dólares o no, dólares de norteamericano, no de otro, ¿no? Billete de $100, wow, tiene gran valor. Si tuviera $100, ¿y cuánta cantidad de panes puede comprar? Mucho, ¿no? Por ejemplo, calculando como 80,000 pesos chilenos. Es decir, que ya muchos kilogramos de pan y puede comprarlo. Pero si puede imprimir billetes de dólares en su casa por medio de computadora, por medio de impresora, y puede imprimir, copiando y luego quiere utilizar. Entonces, ¿vale o no vale? No vale porque no hizo del Banco Central ¿de dónde? Del Estados Unidos. Sí o sí tiene que ser de marca de Estados Unidos. Pero alguien sí puede imprimir copiando de billete de dólares, entonces será encarcelado. No haga eso, por favor. Por eso, para ingresar en el reino de Dios, ¿qué es el que nosotros necesitamos? Únicamente nosotros necesitamos tener la justicia de Dios. ¿De dónde viene? Por medio del Evangelio. Por eso, como dice Romanos capítulo 1. Ya. Romanos capítulo 1, el versículo 16. Así dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Significa que no importa judío, griego, chileno, coreano, no importa ya. Solamente tiene que aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que purificó de sus pecados, santificó de sus pecados. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, santificados y perfectos. Si cree, ya Dios le dará la salvación. Viene gran poder de Dios por medio del Evangelio. Eso es el Evangelio que está mencionando en Romanos capítulo 1. También desde el versículo 18 hasta 32 está explicando sobre el corazón de los gentiles, cómo estaba funcionando. Cuando Dios mostró de su eterno poder y deidad por medio de las criaturas. Por eso Dios demostró de su gran poder a través de criaturas, pero la gente estaba menospreciando ¿a quién? A Dios, siendo ateos, siendo pecadores, menospreciando la palabra de Dios. Tales personas están siguiendo con el pecado. Ayer hasta allá nosotros hemos hablado. Ya, pero ahora Romanos capítulo 12 está hablando como si fuera que está hablando a una persona como tú, así dice.
Qué raro, ¿no? Entonces, mientras tanto que estaba hablando en Romanos capítulo 1, vosotros, ellos, y como griegos, así estaba hablando, pero al ingresar capítulo 2, tú, como si fuera que Dios está hablando a una persona, tú, así dice. Significa que los judíos, ellos tenían gran orgullo en sus corazones. ¿Por qué? Los judíos, ellos piensan que son descendientes de Abraham. Abraham era padre de la fe. Además, ellos tenían gran orgullo de tener de la ley de Dios y también mandamiento de Dios. Eso es diferente. Por eso desde niño entre los judíos estaban cumpliendo mandamiento de Dios, esforzando, guardando el día de reposo. Ya el día de reposo ya no quiere hacer nada de comida, ni prender de aire acondicionado, ni quisiera poner botoncito de ascensor. Significa que ellos no pueden hacer nada de trabajo el día de reposo. Hasta ahora está guardando, cuidando, cumpliendo. Pero acá está hablando una palabra muy curiosa, como dice el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Significa que según la vista de Dios, entre los pecadores como gentiles que no creen en Dios, entonces ellos cometen por su deseo, por su voluntad de la carne. Pero entre los judíos, ellos están juzgando ¿a quién? A los pecadores, a los gentiles. ¿Por qué andan así? ¿Por qué viven así? ¿Por qué cometen así? Pero según la vista de Dios, entre los judíos, ¿cometen o no cometen? Cometen. Significa que no están cumpliendo mandamiento de Dios. ¿Por qué? Siendo ser humano que tienen su corazón, ¿qué tipo de corazón está llevando? Mucha gente todavía no están descubriendo su propio corazón. ¿Cómo está? Por eso nosotros tenemos que observar la palabra de Dios más que nuestra idea ni pensamiento, sino que, ¿cómo dice la palabra de Dios? Ya veamos. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Ya vamos a leer todos juntos, aunque no escucho, pero vamos a leer. Para confirmar, junto, ya leo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Significa que nuestro Dios hizo acerca de nuestro corazón. ¿Es cierto? Ayer nosotros hemos hablado sobre diferencia de corazón, órgano y también corazón espiritual, invisible. Porque nosotros somos coreanos, cuando iniciamos aprendiendo área de eso, hay dos vocabularios son diferentes. Uno es corazón, órgano, dice que 심장, así hablaba, ¿no? Entonces hablando coreano, alguien dice que, pastor, estoy muy confundido de escuchar coreano. Sí, no importa, no puede aprender, pero tiene que distinguir solamente, llamamos 심장, eso es corazón, órgano. Pero corazón invisible, corazón espiritual, eso es maum. Por eso, en nuestra mente, cuando aprendemos, se divide dos cosas. Por eso nosotros creemos que existe un espíritu que
mora en el cuerpo de nosotros. Por eso, tanto quería explicar esta área, pero entre los como sudamericanos no podían entender fácilmente, porque desde niño aprendía solamente existía un corazón. ¿Qué es esto? Eso es corazón, órgano, nada más. Pero ya vamos a preguntar, ¿ustedes conocen este vocabulario? Se llama conciencia. ¿Escucharon? Sí, levante su mano, los pastores. Conciencia. Conciencia. ¿En dónde funciona conciencia? La conciencia funciona dentro de corazón, órgano, para palpitar, entonces, y bombeando de sangre, entonces funciona. No es así. La conciencia funciona en el corazón espiritual. Por eso, según la palabra de Dios también así sale. Poco más tarde voy a mostrar. Ya, Jeremías capítulo 19, como dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, ¿quién lo conocerá? Así está preguntando Jehová a nosotros. ¿Quién conoce fácilmente que nuestro corazón es engañoso y perverso? 자, yo soy ignorante del idioma español, pero aprendiendo poco a poco voy a probar a ustedes. ¿Qué diferencia hay entre dos? Ya, uno, yo soy engañoso. Y yo fui engañado por engañoso. ¿Hay diferencia o no? Yo soy mentiroso, pero me mintió y Joama. Entonces, 자, engañoso es diferente que engañado. Engañoso es que eso es domina a otro. ¿Es cierto o no? Estafador. Estafador estafa a la gente para sacar dinero. Yo fui estafado. Yo no soy estafador, sino que yo fui estafado. Es decir, que alguien me hizo gran daño. ¿Es cierto o no? Estafador es el que hace acción. ¿Es cierto o no? Eso. Según la palabra de Dios, dice que el corazón de nosotros no es como el corazón que fue engañado por nosotros, sino que eso es lo mismo engañoso que domina hacia nuestra vida. ¿Eh? ¿Qué domina? El que mora en nosotros se llama nuestro corazón, que está siendo engañoso y perverso, engaña. ¿Por quién engaña a nosotros? ¿Fulano? ¿Menguano? No. Sino que su corazón engaña, porque en el corazón de nosotros, ¿qué es lo que funciona? Ayer nosotros hemos leído Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que estaba saliendo? Alguno todavía no ha escuchado ayer, entonces voy a mostrar para que sepa. Ya, veamos. Efesios capítulo 2. Para confirmar de la enseñanza de ayer. Ya como dice, Efesios capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Significa que Dios estaba hablando acerca de Satanás. Satanás es el príncipe de potestad del aire que opera. Operador.
Operador es decir, que opera para que se levante el pensamiento de nuestro corazón. Que haga esto, que haga esto, que haga. Imagínense, el día de hoy está saliendo la noticia de alcalde de la ciudad de Seúl. Mire, siendo el alcalde, tiene mucha capacidad porque ¿cuántos habitantes viven en Seúl de Corea del Sur, capital de Corea del Sur? Más o menos 10 millones de personas. 10 millones. Creo que sí. Mucha gente estaba pensando que Corea del Sur es pequeño territorio, por eso no vive mucha gente, ¿no? Pero habitantes son 50 millones de personas. Por eso capital está viviendo mucha gente. Entonces tal persona, después de terminar su tiempo de alcalde en aquel entonces, puede tener la oportunidad de ser presidente. Por eso tiene fama, tiene poder. Pero anoche se suicidó. Entonces, ¿cómo puede suicidarse fácilmente? Pensando. Parece que será manchado mi nombre. Pensando. Que si me da vergüenza algo que había pasado. Por eso se suicidó. Todavía no sabemos muy bien claramente, pero se suicidó. Entonces, para morir, para acabar de su vida, ¿de dónde viene? Del corazón. Toda la cosa funciona del corazón. Perverso es como, igual que similar de vocabulario, yo puedo decir que como corrupto. Perverso, engañoso, perverso, es como igual que corrupto es corrupto. Anteriormente, cuando yo vivía en una ciudad para servir al servicio militar, por eso estaba comprando material de comida, se llama tofu. Ustedes conocen, ¿no? Tofu que se venden en el restaurante china como blanco, como parecido queso, pero no es queso, sino que hace en sopa. Pero comprando eso y ponía sobre tabla de madera y luego tapando con un plato hondo que guardaba, ¿no? En aquel entonces no tenía refrigerador. Pero pasando 3 días ya me olvidaba de hacer comida. Pero pasando 3 días salía olor. Entonces mirando adentro, estaba podrido todo, estaba saliendo gusanos. Ya una vez si pudre, entonces este tofu, ¿cómo puede comer? ¿Sirve para usar de comida? Me pregunto. Según mi entendimiento, en Chile hay una ruta hacia rumbo de Rancagua. ¿Cómo se dice? Ese lugar crece sandías. Si compra sandías de allá, de calle, de autopista, es muy rico, dulce. Es decir, que cerca de campo estaba creciendo, ¿no? Pero cuando yo compraba sandías en supermercado, casi 90% solamente no podía comer, porque está casi como, y ¿cómo se dice eso? Como casi podrido todo ya. No podía encontrar fácilmente sano. Por eso yo siempre compraba sandías en mercadería, como dice La Vega, en el mercado Vega, y vende fresco, casi 90% sano. Ya, comparando de comida, como una manzana podrida, entonces ¿usted puede comer? No, se bota.
Por eso nosotros tenemos que negarnos de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Eso es lo que estamos practicando, arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Ya repito, el arrepentimiento es decir que no tiene que aceptar pensamiento que está saliendo del corazón engañoso y perverso. No acepte más pensamiento. Como dice, tú eres bueno, tú eres lindo, tú eres fiel, tú eres... ¿Cuántas veces está alabando? ¿Quién? Satanás alaba. ¿En dónde? En nuestros corazones. Según la palabra de Dios dice que tu corazón está podrido, tu corazón es perverso, más que todo, más que manzana que está podrido, ya más que sandía que tiene que botarlo, no sirve de nada, más que todo, engañoso y perverso, es corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos confiando en nuestro pensamiento, en nuestro sentido, en nuestro corazón? Satanás opera en el corazón de nosotros. Mire, usted es especialista. Usted puede cumplir mandamiento de Dios. La mayoría de los judíos estaban aceptando este pensamiento, este sentido por medio de Satanás. Por eso Jesucristo estaba exhortando ¿a quién? A los judíos. Generación de víboras, ¿cómo puede escaparse del juicio eterno de Dios? Significa que ellos querían juzgar a la gente solamente, pero ellos nunca habían cumplido mandamiento de Dios. ¿Quién puede cumplir mandamiento de Dios? Según Romanos, que está explicando a través de apóstol Pablo, ¿quién puede cumplir mandamiento de Dios? ¿Alguien sabe? Busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Vamos a leer todo junto en su casa, ya con gran voz vamos a leer. 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que Dios nos dio mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos acerca de nuestro corazón tan podrido, tan perverso, tan engañoso es. Y luego no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo no puedo ser justificado delante de Dios por mi obra. Tiene que rendirse ante Dios. Aunque puede hacer buenas obras, puede ayudar a la gente, puede sacrificar su vida para amar a su propio, no importa, pero por su obra nadie puede ser salvo, nadie puede ingresar en el reino de Dios. Eso es lo que está hablando. Entonces, ¿para qué es necesario servir al Señor? ¿Para qué es necesario servir a la iglesia, servir a la gente? Después de ser justificado, después de ser renacido, después de ser salvo, en aquel entonces, su obra vale ¿para qué? ¿Para recibir la salvación? No, para recibir galardón de Dios, para recibir corona de Dios. Significa que esas cosas son distintos. Para recibir premio, se necesita trabajar después de haber renacido, haber salvo, justificado. Pero antes de ser justificado, antes de ser salvo, siendo pecador, con todo corazón, quiere esforzar, quiere guardar, quiere amar, quiere trabajar, quiere hacer buenas obras, de balde, no sirve para recibir la salvación, porque la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Por nosotros estamos mirando esta palabra, como dice ya, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo estaba dando oportunidad para que todos los judíos israelitas pudieran entender que yo soy pecador, yo tengo mi corazón tan podrido, engañoso, corrupto.
Por eso de mi corazón sale continuamente mal nada más. Como igual que Génesis capítulo 6, el versículo 5. Continuo, solamente sale mal. ¿De dónde? Del corazón del ser humano. ¿Quién conoce? Nuestro Dios. Dios dice que yo veo de su corazón continuamente sale mal. ¿Cómo nosotros tenemos que responder? No sé, Señor, no continúo, sino que a veces o algunas veces, poquito nomás. Pero fulano, sí, tal persona ya, como ya ve como desconfuso que está choreando agua y como su corazón está choreando en maldades, pero yo no. ¿Cuántas veces estaba alabando en sí mismo? Siendo engañado de corazón, porque engañoso engaña a nosotros. ¿Cuál es? El corazón de nosotros. Dentro del corazón hay pecado, por eso engaña. Por eso, entre los judíos, de primero, antes de creer en Jesucristo, ellos tenían que arrepentirse de ¿qué? Lo que nosotros queremos guardar mandamiento para recibir la salvación por nuestra obra, eso no es camino verdadero. Así tenía que dejar para recibir otro camino. Como dice Jesucristo, yo soy camino, la verdad y vida. Fuera de mí nadie puede entrar en la casa de mi Padre. Fuera de mí nadie puede llegar a mi Padre. Fuera de mí significa que Jesucristo es camino verdadero, único. Por eso nosotros, para recibir la salvación, sí o sí nosotros tenemos que rendirnos de nuestra obra. Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy digno de ser muerto por mi pecado. En aquel entonces, Dios va a tener misericordia de nosotros. Dios nos da la gracia por medio del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? En el Evangelio se revela, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿cuál es? La obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Amén. Por eso así dice el versículo 4 de Romanos capítulo 2. Leo. Menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿De quién? La benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Pero ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Significa que entre los judíos que estaban teniendo la ley, teniendo mandamiento de Dios, ellos estaban menospreciando, pisoteando ¿de qué? De la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad, para que sean arrepentidos. ¿De qué? Arrepentimiento verdadero bíblico es decir que, Señor, nosotros no podemos ser justificados en nuestra obra. Estaba intentando guardar el mandamiento, pero yo no puedo. Por eso yo necesito, ¿quién? El Salvador. Señor, sálveme, ten misericordia de mí. En aquel entonces puede llegar la gracia de Dios. Por eso, más el justo vivirá por la fe. Justo debe ser justificado por la sangre de Jesucristo para ser hijo de Dios. Eso es un curso. De primero tiene que renacer. Renacimiento es decir que ya había nacido con el pecado, pero tiene que renacer por la justicia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Últimamente voy a mostrar ante ustedes Romanos capítulo 3, el versículo 23. ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es el resumen de la obra del ser humano. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Todos los hombres del mundo, judíos, gentiles, han cometido.
Aparentemente los judíos estaban guardando mandamientos mucho mejor que los gentiles, pero no hay diferencia nada, porque ninguna persona puede ser justificado por su obra delante de Dios. El versículo 24, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá sale la redención. Comparando de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, ¿qué tipo de redención es? La redención eterna de Jesucristo. Estoy siendo pecador o justificado. ¿Cuál es? Depende de su fe. Uno que piensa que, no, yo soy pecador hasta morir, yo soy pecador. Está bien, por favor, crea. Pero yo prefiero, como lo que está escrito, yo estoy siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la redención que hizo, la redención eterna con su propia sangre, una sola vez para siempre, para ser justificado delante de Dios. Eso es la justicia de Dios. Eso es el evangelio. Por eso, después de ser justo, puede vivir por fe. ¿Qué significa? Creyendo en la palabra de Dios para vivir, servir al Señor. Eso es. El día de hoy es acá. Entonces, terminamos. Gracias por su atención.